Pedro Ábalos es un destacado abogado, pero también podríamos definirlo como un luchador de la vida. A raíz de una enfermedad en su infancia, padece una discapacidad física. Fue también perseguido y encarcelado en la dictadura. Como profesional, se consagró a la defensa de los derechos no solo de las personas con cualquier tipo de discapacidad, sino también de los adultos mayores. Con él dialogará hoy la doctora Alessandra Minichelli para conocer, además de esa historia de vida y de lucha, la realidad de las personas con discapacidad, sus derechos, las deudas desde el Estado, las normas que se cumplen y las que se ignoran, por ejemplo, en relación al transporte, a la educación o a la inclusión laboral. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a 40 Minutos. Bueno, estamos con un nuevo programa, un programa muy interesante con una persona a la que nos interesaba muchísimo entrevistar, poder charlar con él. Estamos con Pedro Ábalos. Pedro es un colega, es un abogado, es un profesional que desde toda su vida ha luchado por distintas banderas que lo llevaron a la prisión y banderas que lo llevan hoy a esta defensa cerrada a todos los temas vinculados a la discapacidad. Pedro ha sufrido una enfermedad personal que lo dejó semipostrado solo físicamente, porque realmente la lucha que lleva es muy interesante. Y le vamos a dar la bienvenida a Pedro y le vamos a pedir a él que nos cuente su historia. Pedro, bienvenido a 40 Minutos. Hace bastante que queríamos entrevistarte, así que... Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de entrar en contacto con ustedes. Efectivamente, yo tuve poliomielitis, me tomé el último micro, que fue la última gran epidemia en el 56, antes de la vacuna, y bueno, era una enfermedad terrible en aquella época. Me afectó los 4 miembros, así que tuve que replantear mi vida cuando tenía 1 año y 3 meses. Y con el tiempo, bueno, me fui integrando a lo que es el sistema educativo primero. Toda la primaria la hice en una escuela especial, venía la maestra a mi casa. Y se me abrió el mundo cuando llegué al Nacional, en Posadas, digamos, el Colegio Nacional, porque, bueno, eran compañeros de... se me enriqueció la vida, digamos, ¿no? Claro, no tenía nadie, pero tenía problemas físicos, solo vos. Exactamente. Y esto tiene plena actualidad hoy, que en el tema discapacidad se discute si la educación especial, si la educación común. La realidad es que ir a una escuela con compañeros que no tienen discapacidad, en primer lugar te abre el mundo, y en segundo lugar, además, te das cuenta de la solidaridad de la gente, claro, que se ha expresado en todo momento. Esto en materia de estudio, digamos, ¿no? Después, en materia de salud, yo vengo de una época donde prácticamente no había obras sociales. La salud era pública 100%. Exactamente. Claro. Yo camino por el hospital público, soy abogado por la universidad pública, y yo estoy seguro que si yo me enfermara ahora con este sistema de obras sociales, yo no hubiese vuelto a caminar, porque la realidad es que de alguna manera hay privilegiado un negocio. Entonces, claro, el Estado tiene que tener una función fuerte, directriz, claro, en el tema salud, digamos, ¿no? Así que, bueno, después vino la universidad, épocas también convulsionadas, el 73, en el 73 yo ingreso a la universidad, en el 76 viene el golpe de Estado. Yo en ese momento era... ¿Siempre estuviste en la UBA, Pedro? No. Yo empecé en la Universidad Nordeste, estudiando en Corrientes, porque vivía en Misiones. Y en el 76 pido pase para la UBA, porque ya mi familia se había mudado a Buenos Aires. Y en ese 76 tan convulsionado,
se ve que buscaron antecedentes. Tenías militancia política. Exactamente. Así que yo siempre digo que me detuvieron por averiguación de antecedentes. El problema es que los averiguaron. Claro. Entonces, los averiguaron y te tuvieron bastante tiempo girando por distintos lugares. Sí. Estuve 6 años detenido. Fue un periodo muy duro. ¿En distintos lugares estuviste detenido? En distintos ¿no? lugares. Estuve en Rawson, estuve en Devoto, estuve en Caseros, la mayor parte en Resistencia. Y como siempre hay una de cal y una de arena, digamos. Por un lado, la dureza de la represión, la tortura, de alguna manera lo que vivimos todos en ese momento periodo del país, de un lado y del otro lado de los muros, digamos, ¿no? Y por el otro lado, en ese ámbito, que para mí fue muy importante porque yo siempre digo que de la cárcel salí mejor porque pude, merced a la solidaridad de los compañeros y el apoyo, por ejemplo, aprendí a caminar sin aparato porque la necesidad hace que de alguna manera me obligaba a prescindir de los aparatos ortopédicos, unos pocos pasos, pero lo elemental como para solucionar lo cotidiano en un ambiente de tanto encierro, digamos, ¿no? Claro. Y sos como un doble sobreviviente, primero a tu enfermedad, a tu polio, a tus limitaciones físicas concretamente, y después al momento político también por pertenencia. O sea, sos un luchador de la vida. La mitad de mis compañeros de facultad en Corrientes o está muerto o desaparecido. Digamos, ¿no? Así o de poder contarlo también es Y bueno, lo mío también formó parte de una oleada propia de la época. En ese momento desapareció Poblete, que es un compañero que se desplazaba en silla de ruedas, que impulsó la primera ley de discapacidad en nuestro país. Y bueno, en el 77 se lo llevaron a él, a su esposa, a su hija, así que realmente es una... como son ciclos donde, bueno, nos alcanzaron algunos en el norte, a otros en el sur. En distintos lugares. Y con el tiempo, mira lo que son las cosas, el juicio de apropiación de la hija de Poblete es el que planteó Kirchner para la revisión del tema de la obediencia de vida, digamos, ¿no? Entonces... una vez más, esta presencia de estos compañeros que dieron su vida por la inclusión de las personas con discapacidad, ya en aquella época, digamos, ¿no? Y vos ves que las sucesivas leyes de discapacidad fueron realmente evolucionando. Olvídate del último periodo en el que hubo un retroceso infernal. Pero ¿vos crees que las distintas leyes fueron cubriendo realmente las demandas que tenía la persona con discapacidad o ves que fueron como parches? Esta mirada tuya me interesa. Un punto de quiebre fue la sanción de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el 2006, en el 2008 nuestro país adhirió a la convención y eso de alguna manera orientó hacia dónde seguir y cuál era el camino. Falta muchísimo porque es un proceso de armonización legislativa paulatino. La diferencia entre el 2015 para acá y el 2015 para atrás es que nosotros luchábamos por que de alguna manera se adaptara la legislación y las prácticas a la convención. Hoy nosotros estamos terminando este periodo de 4 años de resistencia donde el objetivo era lograr que no nos recortaran los derechos. Así que el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, el Estado tiene la obligación de incorporar un mínimo del 4%. Claro, el cupo de personas con discapacidad. Sí. En el sector público. En el sector y en el público. sector privado también tiene No, ¿Por convenio colectivo?
No, tiene obligación aquella empresa que se postula para algún tipo de servicios públicos. Para ser proveedor del Estado. Entonces, en esa época, Cristina nos dio en el 2010 el arma del siglo XXI, que es la información. Claro. Porque cada 6 meses se publica la cantidad de gente que trabaja en el Estado en cumplimiento de esta obligación estatal, digamos, ¿no? Entre el 2010 y el 2015, la cantidad de personas trabajando en el Estado se triplicó, fue avanzando hasta llegar al 0,98%. Estamos lejísimos del cupo, pero había un proceso de progresividad en cuanto a la incorporación. Sostenido. A partir de la asunción de Macri, esa incorporación se congeló, se mantiene menos del 1% en la actualidad, y no solamente eso, sino que la propia Agencia Nacional de Discapacidad despidió a 2 personas con discapacidad de larga trayectoria en la agencia, enviando un mensaje tanto para el sector público como para el sector privado. De aquella época, del 2015, nosotros tenemos compañeros que ganaron el concurso, que salieron primeros en el orden de mérito para ingresar al Estado, y Macri nunca les firmó la incorporación. Entonces, eso te da la pauta de que en realidad tenían claro un lugar muy específico para la discapacidad, a pesar de la imagen de la vicepresidenta, del ministro de Trabajo. Esta era una imagen que simplemente era para la prensa. Mediática, como pasó en general con toda la campaña, digamos, del gobierno que lo llevó a la presidencia, ¿no? Porque la verdad que es lamentable pensar que teniendo una vicepresidenta y un ministro de Trabajo que tenían una discapacidad física, no se haya dado prioridad en la agenda gubernamental al tratamiento de este tema, ¿no? El gobierno de Macri, en el año 2016, tomó $1.000 millones de los fondos destinados a la salud y a la educación de las personas con discapacidad, y los destinó a bonos del 2020. Esto está en un decreto, el decreto 908, cualquier persona lo puede buscar en Google. El artículo 7º dice que se destinan esos recursos a bonos 2020. ¿Cuál es el resultado? El resultado, eso fue en el 2016, recordarás que en el 2017 la inflación fue del 25%. Sí. Bueno, los maestros integradores, los psicopedagogos, etcétera, recibieron un incremento del 5%, digamos, ¿no? Y con la inflación del 2018, que recordarás que fue del 47%, estos profesionales, los maestros, etcétera, recibieron entre un 8 y un 11%. Nada. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que no conseguís maestros integradores, psicopedagogos, etcétera. ¿Y cuál es la causa? Y cambiaron sillas de rueda por la bicicleta financiera. Claro. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número festejamos las 100 ediciones, no como un logro individual, sino compartido, porque la RSE ganó la lucha de ideas. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, 100 ediciones en el camino de la comprensión. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y un verdadero luchador por los derechos de las personas con discapacidad y de los adultos mayores, el doctor Pedro Ábalos. Nosotros en este tiempo, desde el 2013 para acá, hemos organizado
en 14 provincias observatorios de los derechos de las personas con discapacidad, que son las propias personas con discapacidad las que van haciendo el seguimiento de estas materias, de la inclusión laboral, de la inclusión educativa, de la... ¿qué pasa con los transportes, digamos, ¿no? Claro, pues ustedes tienen un beneficio de media y larga distancia que en la práctica no se está cumpliendo como debería. Yo te voy a remitir, injustificado. Voy a remitir a mi historia personal. Yo no hubiese podido recibirme de abogado si no hubiese tenido el pasaje gratuito que me permitía viajar de Posadas a Corrientes durante los primeros años que empecé a estudiar a Corrientes. Entonces, me parece muy importante para la discapacidad que se derogue el decreto 118 y que se permita a las personas con discapacidad usufructuar de este beneficio que de última es un derecho. Nosotros hacemos asesoramiento jurídico, estamos todos los lunes a partir de las 3 de la tarde. Ese mensaje es importante, sabía que estabas trabajando en eso, ese mensaje de que pueden concurrir. ¿Hasta dónde llega el asesoramiento jurídico que dan ustedes? Bueno, nosotros en realidad hacemos asesoramiento jurídico gratuito prácticamente para todo el país. Lo único que le pedimos es que se comuniquen con nuestro WhatsApp, porque a veces hay demasiada gente o a veces uno tiene una obligación. Vamos a dejar abajo los datos de contacto para que... El WhatsApp es 11 37 62 0347. Le pedimos que los lunes por la mañana nos confirmen. Claro, como para ir organizando los turnos y la posibilidad exactamente, entonces hacemos asesoramiento jurídico. Y en el caso de Capital Federal también hacemos patrocinio. Nosotros estamos impulsando en esta materia de kioscos inclusivos una campaña de amparos, porque la realidad es que en el Estado hay como desidia por un lado, en el caso de muchas reparticiones públicas que se verían beneficiados con alguien. Sí, ¿qué te parece? Claro. Y en otros casos directamente negocios. ¿Qué es el espacio Ramsay o el centro Ramsay o el lugar físico Ramsay y en qué situación de posible vulnerabilidad está? Bueno, son 5 manzanas en Belgrano. Te podés imaginar que... claro, esta tiene un valor. Entonces, el primer paso que dio el gobierno de Macri fue desalentar la concurrencia a Ramsay. Entonces vos ahí tenías... En Ramsay tenemos que decir que está además el Incucay y que está el lugar físico donde se hacen las terapias de rehabilitación de las personas con discapacidad. Efectivamente, y además está la Agencia Nacional de Discapacidad. Bien, y además hay una escuela de la Universidad de General San Martín dedicada a los temas de rehabilitación, y además hay campos de deporte, hay pileta de agua fría, de pileta de agua caliente. Son 4 manzanas que enfrente tenías el viejo Instituto Nacional de Rehabilitación, donde el 80% de las personas con discapacidad nos hemos operado, rehabilitado. Allí nació el movimiento de los rengos peronistas, Los Rengos de Perón, un libro muy interesante de Alejandro Alonso, que rescata esta historia de los años 70. Allí nació la lucha de Poblet, compañero detenido desaparecido del que hablábamos recientemente. Bueno, son 5 manzanas. El primer paso fue desalentar la concurrencia. Entonces, ¿qué hicieron? Por ejemplo, no le pagaban al concesionario del agua caliente. Entonces, te encontrabas con que ibas a la pileta y no funcionaba la pileta de agua caliente porque el Estado no había... había una gran concurrencia de personas sordas. Vos te encontrabas con grupos que hablaban lengua argentina de señas. Se fueron. ¿Y se fueron por qué? Porque el buffet de Ramsay está cerrado los domingos. Entonces, la gente entró a buscar Empezaste a buscar alternativas. Los sábados... no en un lugar de concurrencia, sino en un lugar de expulsión. Exactamente. Claro. El segundo paso fue... En la manzana de al lado está el Instituto de Rehabilitación, el viejo instituto, que ahora es el IREP, depende de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta que hizo es, bueno, vamos a llevar todos los 5 hospitales
a la zona sur, digamos, ¿no? Uno de los hospitales es el que está ahí en Echeverría. Están produciendo de a poco un desalojo. Exactamente. Entonces, la derrota electoral de octubre en realidad les ahogó el negocio, porque las 4 manzanas que están afectadas a la Agencia Nacional, a deporte, a la recreación, nosotros en este momento estamos organizando cómo debería ser, en la línea de esto nada acerca de nosotros sin nosotros, digamos, ¿no? Es decir, claro, que la propia gente que concurre al Ramsay, a las piletas, a los gimnasios... Pero es un espacio concreto de Nación, no pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digamos, 4 manzanas son de Nación. Una manzana es el viejo Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Sí? Nosotros, a Nación, nos estamos organizando para que esto tenga un funcionamiento adecuado a los usuarios, a la gente que va a Ramsay. Y al gobierno de la ciudad le pedimos que no lleve el IREP, el Instituto de Rehabilitación, que no lo saque de ahí. No lo saque, porque vos tenías el hospital donde te operabas, el lugar donde se alojaban los pacientes. Muchos de nuestros compañeros han vivido años ahí, digamos. Claro. El lugar donde haces la rehabilitación. Y el lugar donde te hacían los primeros aparatos ortopédicos, a mí me lo hicieron personas con discapacidad que habían aprendido de su compañero cómo debían ser los aparatos, me lo hicieron ahí, digamos, ¿no? Entonces, es un conglomerado. Si vos le sacás la parte de rehabilitación y la llevás a una hora de viaje, digamos, estás desarmando todo. Estás desarmando todo. Entonces, para nosotros es importante recuperar a Ramsay, evitar que el Instituto Nacional de Rehabilitación se vaya a otro lugar y que esos lugares se destinen, por ejemplo, a el estudio de la problemática de la poliomielitis. La poliomielitis está recibiendo como una segunda oleada. Aquellas personas que nos enfermamos en los 50, hoy tenemos problemas de salud que cuando vas al médico te dice, bueno, no, con la edad que tenés. Bueno, en el Brasil se ha estudiado este tema y hay determinado lo que es el síndrome pospolio, que es un ataque, un nuevo ataque de la poliomielitis. No es que el bicho, que el virus revivió, sino que se ha producido de alguna manera algún agravamiento de las situaciones en materia de respiración, en materia de recaídas. Hay gente que te dice, me está atacando la pierna sana. Como efectos colaterales. Exacto. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que esto también se investigue, se profundice el como se está investigando en Brasil, claro, como se está investigando en México, en España. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos ahí el lugar donde nos recuperamos todos, donde de alguna manera, yo te cuento, a mí me perdieron mi historia clínica. ¿Sí? Yo me empecé a tratar ahí en los 50. Hoy voy y tengo una historia clínica que tiene 2 hojas porque se perdió. Entonces, es una locura, claro, digamos, ¿no? Claro. Y eso es fundamental en el marco de esta recaída. Así que la realidad es que para nosotros es muy importante que la discapacidad se incorpore en la agenda política del nuevo gobierno, que se derogue el decreto 118, que es el que establece cupos de personas con discapacidad en los pasajes, que se haga efectiva la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el Estado, en los kioscos inclusivos, en la regularización de los talleres protegidos. Para nosotros es fundamental que esto se incorpore a la agenda del nuevo gobierno. Pedro, muchísimas gracias. Ya está pasado el mensaje de las actividades. Nos comprometemos a dar difusión a eso. Y fue un gusto enorme tenerte en nuestro programa. Para mí también. Gracias. 9 años ininterrumpidos en el aire cumple nuestro programa 40 Minutos. A lo largo de este tiempo, en muchas ocasiones abordamos los temas de discapacidad y esperamos volver a hacerlo pronto con noticias positivas para este grupo que alcanza a los 5 millones de personas en nuestro país. Sentimos que hablar de sus derechos es una obligación para un ciclo que hace foco en la responsabilidad social. Como siempre,
Gracias por habernos acompañado. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.